Buenas noches. Bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En este momento, siendo las 22:21 del martes 2 de junio, damos inicio a la sesión pública de resolución de este tribunal convocada para la fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un recurso de inconformidad con la clave de identificación TEQ-RIN-4/2015 promovido por Adriana Fuentes Cortés y 8 recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-10/2015 promovido por Partido Revolucionario Institucional, TEQ-RAP-24/2015 promovido por Partido Acción Nacional, TEQ-RAP-27/2015 promovido por Francisco Domínguez Servién, TEQ-RAP-28/2015 promovido por Luis Antonio Zapata Guerrero, TEQ-RAP-53/2015 promovido por Partido Acción Nacional, TEQ-RAP-56/2015 promovido por Partido Movimiento Ciudadano, TEQ-RAP-57/2015 promovido por Partido Movimiento Ciudadano, TEQ-RAP-59/2015 promovido por Partido Acción Nacional, TEQ-RAP-60/2015 promovido por Partido Humanista, TEQ-RAP-61/2015 promovido por César David Torello Leal y Rafael Vázquez Díaz, todos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal, con la precisión de que en relación al recurso de apelación identificado con la clave TEQ-RAP-51/2015, promovido por Serafín Sánchez Ramírez, la magistrada ponente Gabriela Nieto Castillo solicita se retire. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado. Está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados, así como la petición formulada por la suscrita. Si están de acuerdo, en votación económica sírvanse manifestar. De acuerdo. Pido en este momento al secretario Agustín Gómez Patiño dé cuenta con el recurso de inconformidad con clave de identificación TEQ-RIN-4/2015 retornado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia que pone a su consideración la magistrada Cecilia Pérez Cepeda relativo al recurso de inconformidad identificado con la clave TEQ-RIN-04/2015 promovido por Adriana Fuentes Cortés, quien controvierte la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en la que se controvertía la designación de Insunza Ballesteros como candidato a diputado local por el principio de representación postulada por el mismo partido en mención. La actora se queja de que el órgano partidista responsable indebidamente sobreseyó el medio de impugnación intrapartidario, dejándola en estado de indefensión por no haber entrado al fondo del asunto. La ponencia considera que el agravio en estudio es fundado. Ello es así, toda vez que dentro del escrito de agravios inicial, la actora hizo valer diversos motivos de inconformidad relacionados con la determinación alcanzada por el Comité Directivo Estatal, en la que fue aprobada la propuesta de candidaturas para el proceso electoral en el Estado, así como la determinación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. La autoridad responsable determinó erróneamente que la lista de diputados de representación proporcional había sido cambiada y que la pretensión de la actora ya estaba colmada, puesto que de la posición cuarta en la que se encontraba pasó a la tercera.
Se considera que, contrariamente a lo expuesto, en diversas constancias que obran en autos, se encuentra un escrito de una fe de erratas de las providencias tomadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de 20 de abril de 2015, en el que se manifiesta que por un error involuntario se posicionó a la parte actora en el lugar tercero, debiéndole corresponder el cuarto escaño de la lista de candidaturas locales por el principio de representación proporcional en el estado de Querétaro. De ahí lo fundado del agravio. En circunstancias ordinarias, lo conducente sería revocar la resolución impugnada para que el órgano partidista emitiera una nueva en la que resolviera lo que en derecho correspondiera. Sin embargo, con el fin de evitar dilaciones innecesarias y dado lo avanzado del proceso electoral, se propone que en plenitud de jurisdicción este tribunal conozca del asunto. Ahora bien, dentro de los agravios que fueron presentados ante la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, la actora se queja de que la notificación por estados electrónicos de la lista de candidatos por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional no está apegada a derecho, toda vez que es falso que se haya publicado a las 9:30 del 14 de marzo de 2015, ya que a su decir, dicha publicación fue hasta el 23 de marzo siguiente. La magistrada ponente propone tener por presentado en tiempo el medio de impugnación partidista, ello en virtud de que dentro del expediente formado con motivo del presente recurso de inconformidad, no es posible advertir si efectivamente fue publicado el acuerdo tomado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en el que se determinó quiénes serían los candidatos por ese partido para el estado de Querétaro, por lo que se propone tener como fecha cierta del conocimiento del acto impugnado la que señala la actora en su escrito de agravios, esto es el 23 de marzo de 2015. Por otra parte, la actora se queja de que el Comité Directivo Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como el Comité Directivo Estatal, ambos órganos del Partido Acción Nacional, no dieron respuestas a diversas solicitudes que realizó, con lo cual pretendía desvirtuar la candidatura de Insunza Ballesteros, agravio que se propone declararlo insuficiente. Lo anterior se considera así, toda vez que, si bien es cierto que los órganos municipal y estatal del Partido Acción Nacional mencionados no proporcionaron la información que solicitaba, también lo es que la ahora actora dentro de su escrito de agravios manifiesta que la documentación requerida era para desvirtuar la candidatura de Ballesteros Insunza. En tal virtud, al constar dentro del expediente las documentales solicitadas y al ser la finalidad de la actora obtenerlas para desvirtuar la candidatura en mención, se considera que la pretensión de la actora está colmada. De ahí la insuficiencia del agravio expuesto. Finalmente, la recurrente arguye que Edgar Insunza Ballesteros, quien encabeza la tercera fórmula de candidatos a diputado local por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional, no cumple con los requisitos estatutarios y reglamentarios de ese partido. Requisito que consiste en que los presidentes de los comités municipales del partido deben separarse de su encargo antes de que inicie el proceso electoral en el Estado. Agravio que se considera declarar fundado, toda vez que, a consideración de la ponencia, Insunza Ballesteros no se separó de su cargo con la debida anticipación. Lo anterior, toda vez que, a pesar de que dentro de autos existen dos constancias de las cuales se puede desprender que Insunza Ballesteros pidió licencia al Comité Directivo Municipal de San Juan del Río y al Comité Directivo Estatal, ambos órganos del Partido Acción Nacional en Querétaro, no existe constancia que acredite que la licencia haya sido otorgada antes del inicio del proceso electoral. Ello es así, toda vez que únicamente existe una copia de un acta en la cual hace constar que el 9 de octubre de 2015 aparentemente fue aprobada la licencia ya referida por el Comité Directivo Municipal en mención. Se considera que Insunza Ballesteros tenía dentro de sus posibilidades la oportunidad de separarse de su cargo antes del inicio del proceso electoral, toda vez que como presidente del Comité Directivo Municipal, con fundamento en el artículo 107 del reglamento de los órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional, tenía amplias facultades para convocar al Comité Directivo Municipal para efecto de solicitar su licencia y que en ese momento fuera resuelta. Aunado a lo antes expuesto, la ponencia sostiene que la sesión del Comité Directivo Municipal del 9 de octubre de 2014, en la que fue aprobada la mencionada licencia, no cuenta con la mayoría exigida para sesionar válidamente. Se considera de esa manera, toda vez que el artículo 105 del ya referido reglamento establece que para
que el comité funcione válidamente, se requerirá la presencia de cuando menos más de la mitad de sus integrantes, situación que en el caso no aconteció. Si bien es cierto que no se cuentan con los elementos necesarios para determinar la totalidad de los integrantes del mencionado comité municipal, también lo es que dentro de autos obran diversas actas de ese consejo, de las cuales se puede desprender que el día 18 de septiembre de 2014 se dio cuenta con la presencia de 18 miembros. Partiendo de lo anterior, se llega a la convicción de que la mitad de ese consejo son 9 integrantes y en términos del artículo 105 ya citado, para que sesione válidamente sería necesaria la presencia de 10 de los miembros señalados. En consecuencia, al estar firmada la mencionada acta con solo 6 de ellos y al no existir otras constancias con las cuales se pueda cotejar la presencia de todos los miembros con los que se da cuenta a pesar de haberse solicitado, se considera que en la sesión de referencia en la que supuestamente se aprobó la licencia de incidencia de Ballesteros, no sesionó con el quórum reglamentario requerido. Más aún, de las pruebas aportadas se puede desprender que en diversos medios de comunicación, Insunza Ballesteros se ostentaba y emitía opiniones como presidente del Comité Directivo Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Además, otros diversos medios de comunicación también emitían opinión sobre la candidatura del ahora tercero interesado, en la que se cuestionaba que no cumplía con requisitos estatutarios para ser candidato postulado por el Partido Acción Nacional. Sumado a lo antes expuesto, la parte actora anexó diversas constancias, las cuales dice son firmadas por el mismo Insunza Ballesteros y son de fecha 22 de noviembre de 2014, es decir, 56 días después de que éste debió de haberse separado del cargo partidista. Con las irregularidades mencionadas y con las pruebas referidas, la ponencia llega a la conclusión de que Edgar Insunza Ballesteros no cumplió con lo establecido en el artículo 83 de los Estatutos Generales y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular, ambos del Partido Acción Nacional, al no haber separado de su cargo en los términos exigidos. Consecuentemente, se propone revocar la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en el expediente CJE-GIN 295-2015, así como la resolución emitida por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, únicamente en cuanto a la designación de Edgar Insunza Ballesteros. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? Gracias. Adelante, magistrada. Buenas noches. Sí, solamente la cuenta nos ha hecho el favor mi secretario, licenciado Agustín Gómez Patiño, dar con puntualidad los 4 argumentos centrales en los que su servidora considera que este recurso de inconformidad es que se pretende o pongo a consideración del Pleno la revocación. Los periódicos son una cantidad importante que el análisis de mi ponencia están divididos en 2 vertientes. El primero de ellos es cuando el ciudadano Edgar Insunza Ballesteros hace declaraciones en la prensa donde se le señala como dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en San Juan del Río, y él de ninguna manera o nunca desmiente propiamente el que se le dé ese tratamiento, además de que hace declaraciones importantes cuando señala que que van a ganar, que tiene información de que van a ser punteros, y de que inclusive señala quiénes son o cuáles serán los nombres que los candidatos, que serán los candidatos a diputados de representación proporcional en Acción Nacional, obviamente por San Juan del Río. Y la otra vertiente de otra buena cantidad de periódicos es también cuando se cuestiona precisamente la licencia del ciudadano Edgar Insunza Ballesteros. Y es una cantidad también importante que genera convicción en su servidora respecto que uno es que se ostenta como presidente del Comité Directivo Municipal, aun cuando ya había solicitado su licencia para separarse del cargo como tal.
Entonces, esta cantidad de periódicos de diferentes medios de comunicación, de diferentes periodistas, de diferentes fuentes, de diferentes días, genera esa convicción en mi análisis. Y por el otro lado también esa cantidad importante de medios que señala que se le empieza a cuestionar que de pronto pues Edgarín Insunza había presentado ya un permiso del cual inclusive la propia secretaria general señala que sí sabía del conocimiento de ese permiso, pero que ese grupo propiamente de gentes que pertenecen al ciudadano Insunza lo habían mantenido en secreto por el número de negociaciones, así lo dice la nota, a las que estaba llegando el Partido de Acción Nacional. Independientemente de lo que diga la secretaria general, Rosalba, no recuerdo su nombre, finalmente ella pues genera un indicio más, ¿no? Por otro lado, la parte actora, la licenciada Adriana Fuentes Cortés, o arquitecta, ella presenta, porque se le da vista en la sesión pasada, recordemos que este asunto fue votado en contra a la presidenta de este tribunal, y presenta una serie de documentos que también generan en mí una convicción sobre todo importante y contundente. Y me refiero propiamente a las constancias firmadas en original, aquí sí hay que señalarlo, están firmadas en original, del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional, en donde entrega una serie de reconocimientos con fecha posterior, 22 de noviembre de 2014, y que obran en el expediente en original. Otra prueba contundente de que, a mi parecer, en mi interpretación, el ciudadano Edgarín Insunza ostentaba la presidencia de ese comité municipal, aun cuando ya había solicitado licencia. Otra de las cuestiones que quiero yo hacer notar también es precisamente esa extemporaneidad que el licenciado Agustín Gómez nos señalaba. Es una licencia que se entrega con 9 días posteriores a que él solicita la misma, y los estatutos y los reglamentos internos del Partido Acción Nacional señalan que tendrá que separarse de su cargo y tendrá que ser antes de que inicie el proceso electoral, esto es del 1 de octubre de 2014. Los periódicos refieren fechas posteriores, las constancias y los reconocimientos requieren fechas posteriores. Y en esa sesión, precisamente del 9 de octubre del 2015, aun cuando se hizo un requerimiento para solicitar el número de actas, o la arquitecta Fuentes Cortés presenta esas diversas sesiones, puedo yo observar que de todas esas sesiones, de esas actas, se desprende la asistencia cuando máximo de 18 miembros que pudieran ser los miembros del Comité Directivo Municipal de San Juan del Río. Si el máximo de esas sesiones fueron 18 asistentes, luego entonces la mitad más uno serían 9, serían 10. Entonces, en el acta de la sesión del 9 de octubre, en donde se le otorga la licencia, insisto, 9 días posteriores a que lo hubiera solicitado, a que se la den en el Comité Directivo Municipal, en el que la soliciten, pues, fue solamente con unos 6 asistentes, es decir, ni siquiera se reunía el quórum legal para poder sesionar y presentar esa licencia. Estos 4 elementos torales, magistrados, son los que a mí, todos ellos generan 5, porque son periódicos, insisto, en 2 vertientes, generan una convicción, más una serie de elementos propiamente que obran en el expediente de irregularidades, que ya no entraría yo al tema y quisiera decir y señalar que están ahí en el expediente, y que con ello para mí es suficiente para poner a consideración de este pleno el que esta sentencia debe revocar la resolución dictada en el expediente CJE GIN 295-2015 del 24 de abril de 2015 por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, y también debe revocarse la designación de Edgarín Insunza Ballesteros como candidato a diputado local por el principio de representación proporcional de ese mismo Partido Acción Nacional, únicamente por cuanto ve de esa fórmula al diputado o al candidato propietario. Lo demás queda intocado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna intervención? Sí. Muchas gracias, Presidenta, con su autorización. Yo quisiera rescatar algunos aspectos importantes de este asunto
y justificar la forma en que voy a votar, que desde luego será apoyando el proyecto que somete a nuestra consideración la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Este asunto tiene que ver con el cumplimiento de los estatutos del Partido de Acción Nacional y con el derecho que tienen los ciudadanos militantes de los partidos a exigir que los institutos políticos cumplan con sus propios estatutos. Por eso es un asunto muy importante desde mi punto de vista, porque si algo ha hecho el derecho electoral bien es, de alguna manera, conseguir que los propios partidos políticos se conduzcan de una manera ejemplar en nuestro sistema democrático, cumpliendo desde el interior, desde su vida intestina, las promesas democráticas que hacen en sus propios estatutos. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a exigir que el Estado cumpla con el derecho, pero también los militantes a que los partidos cumplan con lo que establecen. De tal manera que en este caso, los estatutos del Partido Acción Nacional establecen como un deber de los militantes y que tienen algún cargo directivo, el de separarse del cargo, antes de que comience el proceso electoral. Y en el caso, el acto reclamado está vinculado con el incumplimiento del señor Edgar Insunza Ballesteros para separarse del cargo en la directiva municipal del Partido de Acción Nacional de San Juan del Río. La cuestión estriba en determinar si se separó oportunamente, lo hizo formalmente, pero además si en los hechos y en la realidad ya no ostentó el cargo con el que se le había designado en el comité directivo municipal. A mí me parece que está muy claramente demostrado que hizo el intento de separarse, exhibió algunos documentos con los cuales trató de demostrar que al menos desde el punto de vista documental exhibió su solicitud de separación del cargo, su licencia exactamente, para ser más concretos, pero la verdad es que son tantas las irregularidades que se encuentran en esos documentos que son poco creíbles. Y por el contrario, me parece que hay 21 notas periodísticas de 8 medios de comunicación diferentes, lo que nos da una pluralidad de información. Es decir, que es muy difícil que los medios de comunicación se pongan de acuerdo, 8 medios de comunicación diferentes, para coincidir en el sentido de que en diversos actos públicos, desde octubre hasta por ahí de febrero de este año, es decir, ya iniciado el proceso electoral, este ciudadano siguió ostentándose frente a los medios, en público, como presidente del comité, municipal. Por lo tanto, yo creo que son pruebas totalmente abrumadoras, que no dejan lugar a dudas, de que aun cuando hay documentos con base en los cuales se intentó hacer la solicitud de licencia del cargo del comité directivo municipal, lo cierto es que son tantas las pruebas y tan claras que fehacientemente puede afirmarse que siguió ostentándose a pesar de esos documentos que presentó y que firmó como presidente de ese comité, de tal manera que está incumplido lo dispuesto por el artículo 52 del reglamento de selección de candidaturas del Partido Acción Nacional y por ende pues debe revocarse su candidatura al incumplir con los requisitos de las normas estatutarias y reglamentarias del Partido Acción Nacional. Obviamente, pues esto no implica un ascenso en el lugar de la lista, sino simplemente una sustitución de esa candidatura, la cual tendrá oportunidad de hacer el partido en los términos que ellos consideren pertinente, debido a que se trata de una lista que tiene que respetar los principios de alternancia y equidad de género. Por esas razones yo comparto plenamente el proyecto que hoy somete a consideración la magistrada Cecilia. Además, también pues se asegura aquí el principio de equidad en el procedimiento, debido a que pues obviamente con motivo de la resolución tomada la semana pasada por este pleno, se decretaron medidas para mejor proveer, para que el actor estuviera en condiciones de exhibir las pruebas que había anunciado en su demanda y de las cuales solamente había copias simples, y por tanto, bueno, de alguna manera se perfeccionaron esos medios ya ofrecidos, y también se le dio vista con lo que allegó la contraparte, que eran pruebas pues que tenía oportunidad, debería de haber tenido oportunidad de objetar y contradecir la actora.
Por esas razones creo que esta es una resolución que se apega a derecho y que es una prueba de que la justicia electoral pues puede hacer propiamente eso, justicia, debido a que no se vale pues que los estatutos sean infringidos de alguna manera a partir de simples documentos que están contradichos por otras pruebas que adquieren el valor de indicio en lo individual, pero sumadas dan prueba plena de que se incumplió con los estatutos partidistas. Por esas razones apoyo totalmente el proyecto, magistrado. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación, magistrada? Presidenta, muchas gracias. Es importante, Presidenta, señalar que la licencia se entrega con efecto retroactivo. Y bueno, hay que distinguir entre lo que sería el efecto retroactivo y lo que sería una renuncia. Cuando tú renuncias de manera unilateral y te vas, no esperas una resolución. Y en la licencia está en tránsito, está en trámite el que te la autoricen. Entonces, debió de haber previsto el dirigente del Comité Directivo Municipal, precisamente con ese conocimiento que tiene de sus estatutos y de sus reglamentos, no sobrepasar el que esa licencia pudieran dársela ni siquiera un día después, porque entonces estaría incurriendo en una situación de estar fuera de lo que señalan sus propios estatutos y por supuesto también el reglamento de selección de candidatos. Y es importante señalar también, como lo señala el magistrado Guerrero, que se respeta el principio de autoorganización de los partidos políticos cuando se deja en plena libertad al Partido Político de Acción Nacional para que quien considere pertinente y tenga el perfil idóneo pueda accesar a esa lista en el número 3 en cuanto a lo que sería la candidatura de propietario. Es decir, no se mandata, no podríamos nosotros mandatar que pudiera ser la parte actora. Y también, por último, contestar que no es la primera vez que este Tribunal Electoral maximiza el derecho a la garantía de audiencia y sobre todo como medidas para mejor proveer. Tenemos un caso claro, el caso que le tocó aquí al magistrado Guerrero, el caso de don Casimiro Perusquía, en donde se votó igual, fue en contra y como medida para mejor proveer solicitó una serie de requerimientos que al momento de valorarlos generó la convicción necesaria en el magistrado Guerrero para poner a consideración el que tenía interés jurídico en el medio de impugnación que presentaba y fue votado por unanimidad. Y por último, y con lo que yo quisiera concluir, Presidenta, es que sí se le dio vista, y es importante señalarlo, se le da vista de todo lo que presenta la parte actora, de toda la serie de documentos, periódicos, fotografías, constancias, se le dio vista también, es decir, se le garantizó valga la redundancia, su audiencia, su derecho de audiencia a Edgar Insunza para que manifestara propiamente lo que a su interés conviniera, cosa que no manifestó absolutamente nada. Y entonces es otra cuestión que llama la atención, toda vez que pudo haber manifestado o tratado de defender o de sostener con documentos o con la objeción de los mismos el sostener el registro de su candidatura. De tal manera que todos esos elementos concatenados y viéndolos de una manera integral, todas esas pruebas, es que se llega a esta conclusión de la revocación. ¿Cuánto, presidente? Gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna otra participación? Bien, por mi parte diré que respeto profundamente el proyecto que ha presentado, que ha circulado la magistrada. Como ya se señaló en esta sesión, la última sesión en la que se abordó este medio de impugnación, este recurso de inconformidad, que en un primer lugar corresponde a mi ponencia, se presenta un proyecto en el cual, en razón de los agravios que expone la parte actora, se considera, que son particularmente, que ya se han señalado, el sobrecimiento del juicio de inconformidad de la Comisión Jurisdiccional, el registro de Edgar Insunza Ballesteros como candidato a diputado por representación proporcional en la tercera posición, y la falta de respuesta, de contestación a los escritos de la parte actora por parte del partido político. Se presenta en aquella ocasión en el proyecto que en cuanto al sobreseimiento del juicio de inconformidad, se revoca esta acción, este sobreseimiento
del órgano partidista, toda vez que había argumentado que era extemporáneo y no era así. En cuanto respecto al registro de Edgar Insunza como candidato a diputado, lo que se presenta en este proyecto en ese momento es que se confirma la decisión del órgano del partido político, mediante la cual otorga este registro como candidato a diputado por el principio de representación proporcional a Edgar Insunza. Y en cuanto a el tercer agravio, la falta de respuesta por parte del partido, lo que se señala es que una vez que el tribunal ha solicitado una serie de documentos al partido, los mismos documentos que el actor originalmente había solicitado, y son entregados a este tribunal o en este tribunal, es que se considera que ha sido colmada este derecho y por lo tanto infundado el agravio. Este proyecto, entonces, en este sentido se revoca el sobreseimiento. En el juicio de inconformidad se confirma el registro de Edgar Insunza, y este proyecto fue votado en contra en aquella sesión por parte de la magistrada del magistrado, motivo por el cual tuvo que ser retornado el argumento, pues, el que se requirieran mayores elementos para valorar y no se dejara en estado de indefensión a la parte actora. La posición es que no se estaba dejando en estado de indefensión, tan respetable una posición como la otra, pero en esta ocasión, dada la posición que ya se fijó y considerando aquellos elementos probatorios que se valoraron en su momento hasta que se presentó el proyecto, entonces la posición que yo seguiré, con todo respeto a la magistrada, con todo respeto al magistrado y a los argumentos que han vertido en este momento, será un voto en contra. Y también es importante señalar que sabemos perfectamente que muchos de los asuntos que están y que han quedado analizados en este tribunal, pues la última instancia también, bueno, es Sala Monterrey, y siempre seremos respetuosos de las confirmaciones o de las revocaciones que en su momento hagan en la Sala Monterrey, en este y en cualquiera de los otros casos. Por el día de hoy, yo tengo la entera convicción de que sí se llevó a cabo una serie de irregularidades que me permiten concluir que es procedente que se revoque tal candidatura. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Bien, al no existir más intervenciones por parte de este pleno, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuentas. Es mi consulta. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. Voto en contra. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de inconformidad con clave de identificación TQ-RIN-4/2015 fue aprobado por mayoría con voto en contra de usted, magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. En consecuencia, en relación al recurso de inconformidad de cuenta se resuelve: primero, se revoca la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional en el expediente CJE-JIN-295/2015, así como la determinación tomada por el Comité Estatal en la 19 sesión extraordinaria celebrada el día 14 de febrero de este año y la resolución emitida por la Comisión Permanente, cuya clave es CPN-SG-064-2015. Segundo, se vincula al Consejo General, así como a la Comisión Permanente, para que cumplan con los efectos precisados en la parte al final de la presente ejecutoria. Pido ahora al secretario Eduardo Alarcón Avendaño dé cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-10-2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 10 del presente año, formado con motivo de la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional a fin de controvertir la resolución dictada el 20 de enero de 2015 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dentro del procedimiento especial sancionador 37 y su acumulado 39, ambos de 2014, en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del pasado 6 de mayo, dictada dentro del expediente
sub-JDC-814/2015. En cuanto al fondo del asunto e incumplimiento a los efectos de la ejecutoria de Sala Superior, en primer término, se propone reiterar las consideraciones de la sentencia de 14 de marzo de este año que quedaron intocadas. Por consiguiente, se persiste lo resuelto en cuanto a que la parte actora aduce que el Consejo General actuó indebidamente, toda vez que en su concepto el documento mediante el cual Francisco Domínguez Servién otorgó facultades a Abraham Elizalde Medrano no cumple con lo establecido en la tesis de rubro personería. La representación delegada de un partido político debe constar en instrumento notarial, emitida por la Sala Superior. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que el criterio emitido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no es aplicable al supuesto que nos atañe, dado que la tesis mencionada se refiere a los requisitos y formalidades que deben satisfacer para acreditar la personería de representante de un partido político para comparecer en el juicio de revisión constitucional electoral, que a su vez puede otorgar a un tercero, lo que en la especie no acontece, pues en el presente caso no se trata de un instituto político, sino de un ciudadano, y no estamos en presencia de un juicio de revisión constitucional, que en términos del artículo 23, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es de estricto derecho, sino de un procedimiento especial sancionador, cuya naturaleza es distinta, toda vez que se trata de un mecanismo sumario o de tramitación abreviada de naturaleza administrativa, para conocer de violaciones a lo preceptuado en el sexto y séptimo párrafos del artículo 134 de la Constitución Federal, a las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, o sobre conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña. Ahora bien, en segundo lugar, en cumplimiento de la ejecutoria señalada, se declaran infundados los agravios relativos a los disensos relacionados con la omisión de pronunciarse respecto a los informes solicitados. La parte actora refiere que la autoridad responsable no realizó manifestación alguna respecto a la solicitud formulada al Senado de la República y a la Secretaría de Educación del Estado para que informara si tenían conocimiento de la realización de los programas señalados en la denuncia, si están aportando recursos para llevarlos a cabo y si Francisco Domínguez Servién ha informado de su realización. En ese sentido, sostiene que la autoridad responsable no resolvió si la petición fue improcedente o desestimada o si ésta se desahogó y en qué términos lo hizo. A estima de la ponencia, no le asiste la razón a la parte actora, ya que contrario a lo manifestado por esta, la autoridad responsable sí se pronunció respecto de la solicitud planteada en su escrito de denuncia, como se advierte en el acuerdo emitido el 7 de diciembre de 2014. En mismos términos, determinó sobre la admisión de dichas solicitudes en la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el 16 siguiente, en la que resolvió que el denunciante debió proporcionar las documentales adecuadas a fin de que la unidad técnica del Instituto Electoral de Querétaro realizara las diligencias pertinentes para llegarse de la información requerida. Asimismo, no le asiste la razón al partido político actor de que se solicitaran dichos informes, pues la Sala Superior advirtió que el Instituto Político Actor desatiende su carga procesal, así como el principio dispositivo que rige predominantemente el procedimiento especial sancionador, de razón que desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al denunciante la carga de la prueba. Finalmente, en el proyecto se estudian aquellas cuestiones que no fueron analizadas por ese tribunal electoral en la sentencia revocada por el referido órgano jurisdiccional superior en materia electoral. En lo que respecta al agravio relativo a que el Consejo General estableció que en autos no se acreditó que se trató de propaganda institucional, no obstante que los medios de prueba aportados así lo evidencian, se considera que no le asiste la razón al partido político recurrente, toda vez que de autos se advierte que el Consejo General sí apreció todos los elementos de prueba acompañados a la denuncia respectiva, así como los aportados en la audiencia de pruebas y alegatos, mismos que fueron tramitados por la Unidad Técnica del Instituto Electoral de Querétaro a efecto de concluir que no se actualizaron las infracciones denunciadas. Del caudal probatorio que obra en autos, se desprende que las imágenes que se aportaron, tanto impresas como de manera electrónica, no arrojan plena convicción sobre que Francisco Domínguez Servién haya celebrado los actos que se le atribuyen, ya que si bien estuvo presente en diversos eventos en público, no se acredita que estos hayan sido organizados por el denunciado o que se hayan solventado con recursos públicos, en el caso por el Senado de la República.
En lo relativo al agravio consistente en la violación al principio de congruencia, la parte actora señala que el Consejo General debió pronunciarse de manera individual respecto a cada uno de los incisos que indicó en su resolución como controversias planteadas, ya que al hacerlo de manera conjunta provocó que incurriera en imprecisiones y omisiones de estudio. Se propone declarar inoperante dicho agravio, pues del análisis de cada uno de los puntos de controversia planteados se estima que guardan una estrecha relación entre sí y van dirigidos con el objeto de establecer que el denunciado Francisco Domínguez Servién realizó supuestos actos de campaña y precampaña con el fin de invitar a la población a votar por él y tener un mejor posicionamiento político. De lo anterior se establece que nada afecta a la parte actora que dichos puntos de controversia se hayan estudiado de manera conjunta, pues no obstante ello, como se dijo en párrafos precedentes, el Consejo General sí analizó individualmente las pruebas presentadas por los partidos políticos denunciantes, las clasificó y valoró de conformidad con los artículos relativos a las pruebas de la Ley de Medios de Querétaro y el reglamento del procedimiento. Y tal contenido y veracidad fue valorado y sometido al examen del propio Consejo General a fin de acreditar o deslindar las conductas atribuidas al denunciado. Por lo que estima de la ponencia, se propone confirmar para tales efectos la resolución de 20 de enero de 2015 dictada por el Consejo General y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dentro del procedimiento especial sancionador 37 y su acumulado 39, ambos de 2014. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? No. Bien, al tratarse de un proyecto que corre por mi cuenta, haré algunos breves señalamientos. Finalmente, ya el secretario ha sido totalmente explícito al respecto. Estamos hablando de un recurso de apelación que fue resuelto ya por este tribunal y que fue impugnado. Como resultado de esta impugnación, nos instruye Sala Superior a hacer alguna revisión, se confirman algunos de los argumentos de la resolución y otros se pide sean reconsiderados. Como antecedentes tenemos que PRI y Encuentro Social interponen denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña desarrollados por Francisco Domínguez Servién. Derivado de los correspondientes actos, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro resuelve que no existen las supuestas violaciones objeto de la denuncia. En contra de esa resolución, el PRI interpone el recurso de apelación sobre el cual dicta sentencia a este tribunal revocando la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Posteriormente, como ya mencioné, contra la sentencia de este tribunal corre otra impugnación y Sala Superior dicta una sentencia que revoca la resolución anterior. Entre los agravios que se han planteado desde un principio en este asunto está la falta de arguye la parte actora, la falta de personalidad del representante de Francisco Domínguez, disensos relacionados con la omisión de pronunciarse respecto al informe solicitado, omisión en la que incurre, de acuerdo a la parte actora, el Consejo, violación al principio de congruencia y el hecho de que el Consejo estableció que en autos no se acreditó que se trató de propaganda institucional. Estos son los agravios. Al respecto, este tribunal fijó la posición de que si tiene personalidad el representante de Francisco Domínguez, y esto incluso obra en otros expedientes, existe la voluntad de que él sea de que el representante sea quien lo represente, valga la redundancia. En cuanto a los disensos relacionados con la omisión de pronunciarse respecto al informe solicitado, la parte actora solicita ciertos informes al Senado y a la Secretaría de Educación del Estado y le pide, y toda vez que tratándose de un procedimiento especial sancionador, la parte actora tiene la carga, el denunciante, tiene la carga de la prueba, en este caso le correspondía probar que efectivamente lo que quería probar era que efectivamente había un uso de recursos. El Consejo General considera que en virtud de que ya hay una petición previa por parte de la parte actora, hace
hace señalamiento de que, pero no favorable, pero sí hace mención sobre esta petición. En cuanto al principio de congruencia, la parte actora considera que hay imprecisiones y omisiones en el estudio, y en cuanto a que el Consejo General estableció que en autos no se acreditó que se trató de propaganda institucional, no obstante que existían medios de prueba. Al respecto, el tribunal considera que toda vez que, da una instrucción al Consejo General a fin de que se dé a la tarea de llevar a cabo una investigación y solicitar la información que desde un principio se solicita al Senado y a la Secretaría de Educación Pública. Y en consecuencia no se sigue el estudio de los siguientes agravios. Sala Superior nos mantiene intocado el relativo a la falta de personalidad, toda vez que sí se reconoce la personalidad del representante. Y en cuanto a los disensos respecto a declarar infundados los agravios relacionados con la omisión de pronunciarse, tenemos que abocar al estudio, y en este sentido, al tratarse de un procedimiento especial sancionador, efectivamente el Consejo no tiene necesariamente que abocarse a la investigación. En este caso nos faltan dos agravios, dos motivos de disenso, que es la falta de congruencia y la indebida valoración de pruebas. Dada la revisión, la valoración que hace la ponencia al respecto, se considera que sí que es infundado el agravio correspondiente a la falta de congruencia, toda vez que sí existe congruencia y existe en la valoración que hace el Consejo General. Y en cuanto respecta a la indebida valoración de las pruebas existentes en el expediente, se considera que sí han sido valorados de manera adecuada. En este sentido, esta sentencia, en cumplimiento de la diversa emitida por la Sala Superior, confirma la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con base dentro del procedimiento especial sancionador del que ya se ha mencionado. ¿Existe alguna otra participación, magistrado o magistrada? Bien, al no existir otra intervención con respecto a este asunto, solicito, secretario general, de acuerdo con la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-10/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuentas, se resuelve: primero, se confirma la resolución dictada el 20 de enero de 2014 por el Consejo General, de 2015 por el Consejo General, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEQ-PES 037-2014, y su acumulado. Segundo, se reitera el exhorto al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que en lo subsecuente se conduzca con la debida diligencia y probidad en los trámites relacionados con los medios de impugnación del conocimiento de este Tribunal de Querétaro en los términos del quinto considerando. Solicito en este momento al secretario Ismael Camacho Herrera de cuenta, de manera conjunta con los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-24/2015, TEQ-RAP-27/2015 y TEQ-RAP-28/2015, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con los recursos de apelación 24, 27 y 28 de este año, promovidos por Francisco Domínguez Servién y otros, contra la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador 7 de este año, en el que se declaró la existencia de las violaciones denunciadas como actos anticipados de campaña. En primer lugar, debido a la conexidad en la causa, se propone acumular los recursos 27 y 28 al diverso 24. En segundo, se propone revocar la resolución impugnada. Lo anterior, en esencia, obedece a que el material probatorio acumulado en el procedimiento sancionador no existe prueba fehaciente para tener por actualizado el elemento subjetivo del ilícito denunciado.
Es decir, las pruebas existentes son insuficientes para acreditar que el hoy candidato a gobernador haya solicitado expresamente el voto de los ciudadanos, por lo cual no está acreditada la constitución de los actos anticipados de campaña que fueron denunciados. De igual modo, las probanzas que obran son insuficientes para tener por cierto que se haya hecho uso de recursos públicos y por ende tampoco es viable jurídicamente responsabilizar a los denunciados. En virtud de lo expuesto, se propone revocar la resolución impugnada en los términos precisados en el fallo dictado por este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Sí, muy breve. Adelante, magistrado. Este es un procedimiento especial sancionador en el que se denunció la comisión de posibles actos anticipados de campaña y de promoción personalizada en términos del 134 constitucional bajo el uso de recursos públicos empleados en forma parcial. Tiene que ver con un evento realizado por diversas autoridades en un espacio público de Corregidora, del municipio de Corregidora, en la unidad deportiva del municipio de Corregidora. El hecho es que la única probanza que se ofreció fue una fe de hechos, unas fotografías y unos videos tomados por las autoridades que hicieron esa fe de hechos. Y cuando uno analiza la fe de hechos, más allá de que pueden ser ciertos las circunstancias que se asientan, en ningún momento se acredita, se hizo constar en esa fe de hechos que se haya pedido el voto en forma directa por los oradores que participaron en esas jornadas de prestación de servicios. En ningún momento se pidió el voto, ni tampoco se planteó una plataforma electoral. Y estos elementos son básicos para tener por acreditada los actos anticipados de campaña. Porque la Sala Superior lo que ha establecido es que lo que no está permitido es que antes de que inicie el proceso electoral, el periodo de campañas exactamente, se pueda hacer promoción a favor o en contra de un operador o un aspirante a ser candidato. Y en el caso no hay una sola probanza adicional a la fe de hechos en la que se haga constar fehacientemente, con toda claridad, que se solicitó el voto a favor de los oradores. Tampoco se solicitó el voto, por ejemplo, cuando se hicieron las rifas, tampoco cuando se entregaron los servicios. No se especifican circunstancias de tiempo, modo y lugar que nos permitan conocer con exactitud en qué momento sucedió algo parecido, en cuyo caso sí podrían haberse constituido actos anticipados de campaña. Pero en este asunto no hay ninguna prueba al respecto. Tampoco hay pruebas, más allá de esta fe de hechos, que permitan establecer que el entonces presidente municipal de ese municipio haya otorgado un beneficio exclusivo de los recursos públicos que tenía a su disposición. Es decir, ni siquiera existe una prueba de que él haya ordenado personalmente el destino de recursos públicos para la celebración de este evento. No hay un oficio, no hay ni la cantidad, ni las personas que él mandó, supuestamente mandó, ni de los vehículos que supuestamente autorizó que estuvieran en el evento. Incluso en la propia acta se hace constar que había no solamente unidades, vehículos del municipio, sino también de gobierno del estado. De tal manera que las pruebas no son suficientes para tener por acreditada ni los actos anticipados de campaña, ni el uso parcial de recursos públicos. Finalmente, en cuanto al Partido Acción Nacional, que también fue denunciado, pues como no está demostrado en los términos ya mencionados, el antijurídico que se les atribuyó al entonces senador Francisco Domínguez y al entonces presidente municipal Antonio Zapata, pues por ende tampoco hay, si no hay responsabilidad directa, entonces tampoco hay responsabilidad por culpa en vigilando. No obstante, aquí se agrega una razón más. La Sala Superior ha sostenido que no existe culpa en vigilando de un partido cuando quien actúa es una autoridad, debido a que no hay una relación de supra-subordinación entre una autoridad y el partido. De tal manera que por esta razón adicional también propongo revocar el acuerdo impugnado y determinar que no están acreditadas las infracciones denunciadas ni la responsabilidad
de las personas denunciadas. Es este el proyecto que someto a su consideración y son las razones que lo justifican. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna intervención? No, el magistrado, gracias, Presidenta, ha sido muy particular y estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que propone. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? No, Presidenta. Gracias. Bien, al estar de igual manera de acuerdo con el proyecto, no haré alguna otra manifestación. Y al no haber más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-24/2015, TEQ-RAP-27/2015 y TEQ-RAP-28/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a los recursos de apelación de cuentas, se resuelve: único, se revoca la resolución impugnada en los términos precisados en este fallo. Solicito ahora al secretario Ismael Camacho Herrera dé cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-53/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, señora y señor magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación 53 de 2015, promovido por el Partido Acción Nacional, en el que impugna la resolución del 15 de abril de 2015, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el procedimiento especial sancionador 116-2015.